Y en vista de que tuvimos inconvenientes con la transmisión en YouTube, aquí estamos en Facebook, retomando el mensaje que empezamos de el mejor invitado. Empezamos la enseñanza, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen, tomando el versículo, el pasaje de Primera de Reyes 17, versículo 8 al 14, y Segunda de Reyes 4, versículo 1 al 7, en donde Elías y Eliseo llegan como invitados de lujo, enviados desde los cielos, a la casa de dos viudas que tenían una necesidad. Que estos dos hombres, estos profetas, llegaran a la casa de dos viudas con necesidad, nos habla de que Dios estaba al tanto de lo que ellas estaban viviendo y que estos invitados en la vida de ellas representaban respuesta a sus necesidades. Y tomé estos dos versículos como eje de referencia para llegar al pasaje de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 10 y 11, donde está la bendición de Obed-Edom, donde el arca de Dios termina guardada en la casa de Obed-Edom a causa de que el rey David tomó decisiones equivocadas al trasladar el arca de donde estaban sus enemigos para llevarla a Israel, pero resulta que la llevó bajo la lógica de él y no bajo la instrucción que Dios había entregado. Como Usa murió en el traslado, David optó por dejarle el arca a Obed-Edom. Y estaba explicando que Dios había dado instrucciones precisas con respecto a cómo debía trasladarse el arca. Que el arca era de madera de acacia, que representa la humanidad de Cristo, que estaba forrada en oro por todos lados, representando la santidad y la deidad de Cristo, y que en cada extremo externo tenía una argolla de oro a través de la cual entraban unas varas de acacia forradas en oro, porque el arca no podía ser tocada por alguien que no fuera el sumo sacerdote, si no estaba, y eso, si el sumo sacerdote estaba en pecado, la gloria de Dios lo mataba. Ahora, Elías y Eliseo fueron dos invitados que Dios les envía a estas mujeres. El arca de Dios llega a la casa de Obed-Edom de repente, pero termina siendo el símbolo de un invitado especial que Obed-Edom recibió en su casa. Y nos actualizamos. Dentro del arca estaba las tablas de la ley que representan la justicia de Dios, y decíamos que en Mateo 6:33 se nos dice que Jesucristo es la justicia de Dios para nosotros. Estaba la vasija con maná, que representa la provisión celestial para salvación, porque el maná vino del cielo. El maná no lo recogieron en una planta, el maná cayó del cielo. ¿Y de dónde vino Jesucristo? La Biblia nos enseña que Jesús descendió. Y esta provisión celestial es a la que hace referencia Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el maná que una humanidad que camina en el desierto necesita para sobrevivir. Y la vara de Aarón reverdecida representa el cambio de sacerdocio. Dijimos que hasta ese momento, hasta que Cristo llega a la tierra, el sacerdocio levítico estaba representado por hombres, que cuando moría el sacerdote, con él moría el sacerdocio también.
y que ese sacerdocio iba de una generación a otra. He allí el por qué nosotros en este tiempo no podemos pretender que nuestros hijos hereden el ministerio, porque no estamos en el sacerdocio levítico. Y esto lo expliqué una vez: si yo me muero, no es obligación que Elías, no es obligación que Carlos Daniel, que Eduardo o que Samuel sean los pastores. La iglesia debe orar para que Dios muestre quién va a ser el pastor, pero no es obligación, a menos que ellos tengan el llamado. Eso es otra cosa, porque estamos en un sacerdocio diferente. Ahora estamos en el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesucristo. Hebreos 7, versículo 11 al 16, nos dice que es un sacerdocio eterno. Hasta antes de Cristo el sacerdocio moría con el sacerdote. En Cristo ahora el sacerdocio es eterno. Todo esto estaba dentro del arca, que llegó como un invitado a la casa de Obed-Edom. Ahora, mientras David se tomó a la ligera el traslado del arca de Dios, porque no tuvo en cuenta todas las ordenanzas que Dios había dado, las instrucciones que dio para moverlo, Obed-Edom recibe el arca como el mejor detalle que Dios le hubiera enviado. Dijimos que el nombre Obed-Edom en hebreo traduce fiel, traduce adorador, traduce servicial. Estamos hablando tres atributos de alguien que tiene claro que es seguir y servir al Señor. David decide dejar el arca en la casa de Obed-Edom. Y este hombre supo que cuando se sirve a Dios de corazón, con respeto y con temor reverente, Dios bendice. Saltemos allí en la historia, y ahora sí estamos actualizados, a Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15, versículo 25 al versículo 28. Primera de Crónicas 15, versículo 25 al versículo 28. ¿Ya lo tenemos? Mira ahora lo que hace David. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas, mira que ahora hay un cambio, que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Nos dice el ministerio de alabanza, cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterio y arpa. Mira el cambio que hay en la manera en que David trató de llevar el arca de donde sus enemigos a su casa, a casa de Israel, y cómo termina el arca en casa de Obed-Edom. Y ahora sucede algo. ¿Por qué David mueve el arca otra vez? Si volvemos a 2 de Samuel 6, versículo 12. Segunda de Samuel 6, 12. Dios les bendiga. Tuvimos problemas con la transmisión por YouTube, por eso retomamos aquí en Facebook. Gloria a Dios que están con nosotros. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces
fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. En Primera de Crónicas, lo que acabamos de leer es cómo la llevó. Pero nos vamos a enfocar, este mensaje se enfoca en qué pasó con el arca de Jehová en casa de Obed-edom. Ya dijimos lo que representaba cada uno de los elementos que habían dentro del arca. Y el arca con todos los elementos representa a Jesucristo. Es tipo y sombra de Jesucristo. El arca tipifica justicia. El arca representa provisión divina. El arca representa sacerdocio eterno. Que Obed-edom entendiera esto no era casualidad. Porque Obed-edom viene a ser un símbolo de la iglesia. Él recibió en su casa al mejor invitado. Ahora, cuando hablamos de ese mejor invitado que recibe Obed-edom, y que ese mejor invitado, aunque parecía una cosa, era una persona. El arca era un símbolo. El arca era un símbolo. El arca representaba la presencia de Dios llegando a la casa de un servidor de Dios. Y aunque aquí habla de una bendición material, porque lo que le fueron a decir a David es: mira, la casa de Obed-edom está bendecida. Para nosotros el mensaje trasciende, debe trascender más allá de lo material. ¿Por qué? Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarlo todo si perdiera su alma? ¿De qué sirve tener todos los lujos, todas las cosas materiales que al final terminan siendo intrascendentes? No es pecado, y van 3 domingos que lo digo. No es pecado tener cosas. El problema es cuando las cosas que tengo las convierto en mi ídolo, porque eso se llama idolatría. El problema es cuando lo que yo tengo me desplaza a Cristo del lugar que se merece en mi vida. Mire, hay un detalle en medio de todo esto, y es que la verdadera prueba de nosotros no es la escasez. ¿Qué hacemos cuando hay escasez? Ayunamos, oramos, vigilamos, gemimos, oramos mañana, tarde, noche. La verdadera prueba de nuestra fe es la abundancia. Porque cuando tenemos todo aquello que anhelábamos tener aquí, es donde va a salir a flote realmente cuál es el lugar que Cristo tiene en nuestra vida. No es pecado tener bienes. Job fue bendecido. Abraham no era pobre. Jacob, Isaac. Estamos hablando de gente que tenía. Pero aparte de sus bienes, había un sitio especial en el corazón de ellos para Dios. Y note usted un detalle, que en el Antiguo Testamento se habla mucho de abundancia, de prosperidad material, pero en el Nuevo Testamento, empezando por Cristo, el panorama cambia, porque el enfoque cambia. Y esto nos habla a nosotros de nuestra vida sin Cristo y nuestra vida con Cristo. ¿Por qué? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios sabe de qué tenemos necesidad? Si tu necesidad es una casa, Dios proveerá una casa. Si tu necesidad es una sanidad en tu cuerpo, Dios proveerá la sanidad. Si tu necesidad es una pareja, Dios proveerá la pareja. Si tu necesidad es un empleo, Dios proveerá el empleo. Él sabe de qué tenemos necesidad. Al final es así. El tema es que empezando por Cristo, Él mismo dice que el Hijo del Hombre no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza. Y no es que Jesús estuviera haciendo apología a la pobreza.
Porque entonces la gente dice, entonces ahora no vamos a poderle pedir a Dios que me aumenten el sueldo. No, usted tiene la capacidad en su fe de pedirle a Dios. Y Dios tiene toda la soberanía de responderle como Él considera que tiene que responder. Porque el hecho de que yo le pida algo no obliga a Dios a que me lo dé. Eso hay que partir de ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Jesús lo que estaba era rompiendo el paradigma de el estilo de vida patriarcal de los patriarcas, no como dicen ahora patriarcal de machismo, de que se hablaba de una abundancia económica material como señal de presencia de Dios. Por eso es que la doctrina de prosperidad es anacrónica, porque la doctrina de prosperidad se fundamenta, y no sé si están de acuerdo, noten que todas las prédicas de prosperidad son contextos del Antiguo Testamento. Buscaste realmente el reino de Dios y su justicia, y los demás vendrán por añadidura. Pero el domingo pasado se tocaba un tema que es muy importante. Ya como comentaba la hermana Luis acerca de eso. Nosotros debemos tener fe en querer en Dios y de saber que las cosas van a mejorar y van a cambiar, pero también debemos poner de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nosotros compartíamos el domingo pasado, lastimosamente, pues, por culpa de Adán y Eva, con el sudor de la frente. Tú acabas de tocar algo. Una cosa es la fe, otra cosa es decir que buscar un empleo. Allá vamos. Buen punto. Ya que se abre este paréntesis, la Biblia dice, porque es que nosotros tenemos que decir, la Biblia dice: el alma del diligente será prosperada, mas el alma del negligente todo desea, pero nada alcanza. ¿Qué quiere decir esto? No es pecado que yo quiera una casa de 1.000 millones de pesos. El tema es, ¿qué estoy haciendo yo para tener la casa de 1.000 millones de pesos? Esa es la respuesta, hermana Debri, ¿cierto? ¿Por qué? Germán, ¿la moto funciona con agua o con gasolina? Con gasolina. Y la gasolina subió. Si tú no tienes empleo y te dedicas a todo el día a estar en la casa viendo videos de YouTube, ¿tendrás para mover la moto con gasolina? Diligencia. Diligencia. Schneider, tú quieres un empleo diferente, ¿cierto? Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo quiero vivir en Bogotá. ¿Qué estoy haciendo por vivir en Bogotá? Entonces, no se trata... Yo no quiero vivir en Bogotá, claro, estoy poniendo un ejemplo. Yo no cambio a Barranquilla. No se trata, porque la Biblia nos revela que Dios es todopoderoso, pero que nosotros como seres humanos limitamos el accionar de Dios en nuestra vida. Nuestras acciones frenan moveres de Dios en nuestra vida. He allí el porqué. Cuando hablamos, que bueno que todo esto nos enmarca la prédica, gloria a Dios, hermana Debris, es cuando nosotros decidimos quién es el invitado que tenemos en casa. Yo recuerdo, cuando estaba bañando me recordaba, mi esposa y yo fuimos imprudentes, teniendo nuestros hijos pequeñitos, Eduardo de 3 años, 4 años, Andrea de 7 añitos, y metimos a dormir 2 drogadictos en el apartamento de nosotros. ¿Fue imprudencia? Sí, fue. Hoy yo lo considero imprudencia. Pero en ese momento, para nosotros, era que nuestra fe en Cristo nos mostraba que esos 2 varones necesitaban una oportunidad. Y Dios nos guardó, porque ambos hoy están perdidos en el mundo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, fuimos diligentes, pero la actitud de ellos los tiene todavía consumidos, cautivos por la droga. ¿Qué sucede?
no tienes que saber a quién lleva a casa. Tú tienes que saber a quién le permites que entre a tu casa. ¿Por qué? Mira, y esto aplica para todo. Porque la envidia está en el corazón de cristianos y de inconversos. Todo lo que Dios te da, tú no lo puedes hacer público, ¿sabes? Hay una vida privada. Hay una vida que es entre tú y Dios. Eso es real. No se trata de ser mezquinos. No se trata de tener una doble moral ni una doble vida. Se trata de que hay personas que no sienten como tú. Hay personas que no sienten lo que tú estás sintiendo, ni que se están gozando lo que tú te estás gozando. La Biblia dice, aclaro, que hay que llorar con los que lloran y hay que alegrarse con los que se alegran. Pero eso no está pasando. Y eso es el fruto de una escasa relación con Dios. ¿Por qué? Yo no diezmo en la iglesia porque mira el pastor, carro nuevo, pinta nueva, eso lo está comprando con mi diezmo. Esa es una escasa visión. Porque el pastor trabaja. Y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Sí me entendió? Entonces, hay personas que no van a llegar a tu casa, y estoy hablando en el sentido literal, a decir, hermano, yo le doy la gloria a Dios por cómo Dios te está bendiciendo, yo conozco tu proceso, yo he visto todo lo que has pasado y me gozo que Dios haya hecho contigo. Ojalá nos hubiéramos encontrado a alguien en estos 19 años en el ministerio que pudiera decir esto. Pero resulta, lástima que el hermano Javier no esté aquí, en un sitio donde estuvimos congregándonos, había un hermano que estaba pasando necesidades. Mi esposa y yo estábamos pasando necesidades. Nosotros ya teníamos 4 hijos. Estaba Samuel ya nacido. 3. No, ya estaba Samuel nacido. Ahora vas a saber con quién fue. Y a mí me cayó una bendición en un servicio que en esa iglesia hubo. Una hermana me contrató. Hermano, venga, yo necesito hacer esto y me dijeron que usted es el perfecto para hacerlo. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Hermano, vaya a mi casa, y me soltó así en efectivo. Y yo dije, este hermanito está pasando necesidad. ¿Y sabe cuál fue mi pecado? Porque fue pecado mío, según. Decirle al hermano, hermano, ¿te gustaría ir a almorzar con mi esposa y conmigo? Y lo invitamos a un restaurante. Me fui con mi esposa y mis hijos, y a él lo invité con su esposa y sus 2 niños. Yo no estaba ufanándome. Yo quería compartir con un hermano en Cristo parte de una bendición que Dios me estaba dando. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él a eso? Él se comió su mojarra. Y en el momento, aleluya, vive Jehová, varón de Dios. Pero cuando llegó a donde los hermanos en la fe, a fregar al hermanito Galo Torres, humillándome delante de todo el mundo, regalándome comida para que yo vea que él tiene. Yo no lo hice con ese sentido. ¿Por qué? Porque yo invité a mi núcleo a alguien que no debí invitar por emocional, por emotivo. Porque a veces no somos espirituales, sino emotivos, y terminamos metiendo en nuestra vida a personas que no debíamos meter. Mire, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dijo Jesucristo, lo dijo Jesús. Tú no sabes a quién vas a traer a tu casa. Si es parte de ese grupo de lo que Jesús dijo, que este no va a entrar. Y no va a entrar, ¿sabe por qué? Porque están llenos de envidia, están llenos de altivez, están llenos de resentimiento social. Hay gente resentida social dentro de la iglesia. Hay gente que en vez de gozarse que a tu hermano le vaya bien, murmuran. Oye, yo les digo algo. Yo conozco gente que pinta 10,000 veces mejor que yo.
Me quito el sombrero. Yo eso lo tengo claro. Yo lo sé. Lo único que yo tengo claro es que Dios ha sido tan misericordioso que vendiendo mamarrachos, como me decía mi familia, me ha permitido criar 5 hijos. Amén. ¿Ya? Pero hay algo que yo he tenido que hacer en estos 30 años de matrimonio. ¿Sabe qué? Sudarla, como decía mi esposa, perseverar, aprender lo que no sabía, entender lo que no entendía, abrirme a entender que hay cosas en las que yo no me puedo limitar. Porque cuando yo me limito a aprender algo, me estoy quitando una oportunidad yo mismo. Mire, cuando yo me matriculé para estudiar en la EDA Artes Plásticas, había unos personajes allí bien complicados. No estaba en medio de cristianos ni nada. Y había una persona que cada vez que me veía me dice: Carlos Torres, ¿tú qué vienes a hacer aquí? Si tú te la sabes toda. Y yo, no. Yo tengo que aplicarla del filósofo. Solo sé que nada sé. Y la realidad, esta mañana cuando estaba desayunando hablaba con 2 tutores míos y ambos me dijeron: es que tú eres amigo. Eso es otra cosa. Ellos no me hablaron como el alumno ni como los maestros y me permitieron esta mañana hablar con ellos. Y es donde tú dices: yo no fui por casualidad ya. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender, porque es soberbia, es un acto de soberbia creer que yo me la sé toda. Eso es un acto de soberbia. Entonces, la iglesia está llena de personas. La iglesia es un taller de pecadores, es cierto, pero seamos genuinos. Seamos genuinos. Obed-Edom, volvemos a la prédica, recibió en su casa al mejor invitado que podía recibir, porque aunque era una pieza de madera forrada de oro, representaba a Cristo viviendo en su casa. Y eso nos deja una tremenda enseñanza para nosotros. Vayamos a 1 Corintios, ahora sí nos vinimos, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, 19. Dice el apóstol Pablo, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. Hermana Gabriela, bienvenida. Dios le bendiga. Dice: ¿o acaso ustedes ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando habla de nuestro cuerpo, templo del Espíritu, está hablando de nuestro cuerpo como una casa. El Espíritu Santo es el invitado a nuestra casa. Es el mejor invitado que podemos permitir que entre. Sin embargo, a veces permitimos visitas que no son correctas en nuestra casa. Mire, yo entiendo que los tiempos han cambiado. Uno sabe que los tiempos han cambiado. La palabra de Dios no. La Biblia dice: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y entiendo que los tiempos han cambiado, y entiendo que todo es Instagram, y todo es Facebook, y todo es TikTok. Yo entiendo eso. Pero también hay que entender que hay principios que debemos aplicar en nuestra vida. Como está la sociedad en este momento, nosotros estamos viviendo la sociedad que describe Pablo en Timoteo, en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo, 3, cuando habla que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, porque habrían hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Pablo da una lista, Segunda de Timoteo 3, 1 en adelante, de una sociedad que hoy estamos enfrentando.
Dese cuenta que usted tropieza a alguien en la calle hoy y le dice, disculpa, fue sin querer, y prepárate. Porque te puede pegar un machetazo, te puede pegar un tiro, te puede invitar a darse puños contigo, a darse golpes. Pero es el contexto espiritual. Que en Dios no habían casualidades. Y ya cristianos, mi esposa y yo fuimos a un sepelio del esposo de una tía que era mi madrina. Y el saludo, cuando yo llego, con Debri de la mano, ¿verdad? Y todavía están haciendo los mamarrachos esos que tú hacías. Y esos mamarrachos son los que le llevan la comida a mis hijos a la mesa. Esos mamarrachos son los que Dios usa para pagar el arriendo que tengo sobre mi cabeza. Ya no digo más nada. Pero ¿qué pasa? Ese es el problema por traer invitados a tu casa que no van a entender, que no van a agradecer a Dios por lo que Dios está haciendo contigo. Y esto está viviéndose en esta sociedad moderna. Y yo le tengo un dato, esto es espiritual. La envidia funciona como una brujería. De hecho, para que usted sepa, el brujo, el aceite que te tiran, el muñeco que te ponen, el limón con los alfileres, el frasco con el aceite y el nombre tuyo es para que tú lo sepas, para que tú lo veas. Pero lo que hace daño es lo espiritual. Eso es para que tú tengas miedo y abras un espacio. Así funciona la envidia. Tú no puedes hacer público todo lo que tienes, porque tú no sabes, aún los de tu propia cercanía, de tu propio círculo, quienes están anhelando lo que tú tienes. Cuando yo vine a Cristo lo entendí. Y aún creo, me recuerda si me equivoco, amor,
Yo era parrandero, pero mis parrandas las hacía en la calle. Yo no traía parranderos a mi casa. Porque yo vi en mi locura a más de uno que iban a visitar a otros y estaban pendientes de la mujer del que los estaba visitando. Ahora llevemos esto a algún contexto espiritual. Nuestro mejor invitado se llama Jesucristo. La mejor persona que puede venir a mi vida, a mi casa, hablando de lo espiritual, mi casa, mi templo, es el Espíritu Santo. ¿Van a venir otros invitados a tocar la puerta? Claro, claro. Va a venir la ira, va a venir la tentación, va a venir el pecado, va a venir la envidia. ¿Acaso no somos de carne y hueso? Cuando alguien dice, ay, yo sí quisiera tener la gorra que tiene Oscar, yo no he podido tener una, ¿cómo se llama eso? Envidia. Son invitados que no debemos aceptar que entren a nuestro corazón. No, y le llaman, es que yo tengo envidia santa. Yo tengo envidia de la buena por ti. No, la envidia no es buena, es una sola. Es envidia. Lo que hablaba yo ayer con Diego, hay una peluquería. Y yo le decía en palabras, le decía, me gusta la decoración que está hecha. No es que me esté causando envidia de cómo está, sino que me da ideas. Todo lo que cambia la peluquería no han sido ideas de otros negocios que me ha gustado algo y yo, oye, mira, sería chévere probar unas plantitas que se veían. Tú creaste con otras ideas un concepto propio para tu negocio. Propio. Exacto. Bueno, de eso se trata esto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros permitimos que a nuestra casa entren invitados no deseados, vamos a tener problemas. Así como hablamos en la parte física, permitir que alguien que no está alineado con lo que tú estás viviendo entre a tu casa y tú no sabes las intenciones, porque el que discierne las intenciones del corazón es Dios. Asimismo, hay actitudes que van a venir a nosotros, hay situaciones que van a venir a nosotros y que van a tratar de entrar a quedarse, a vivir a nosotros. Obed-Edom es un pasaje que nos tiene que llevar a meditar más allá, porque ayer escuchaba un mensaje, ayer yo salí y el InDriver traía un mensaje donde estaban hablando de Obed-Edom y los 15 minutos que duró la carrera, lo único que escuché fue Obed-Edom fue bendecido, por eso tú vas a ser bendecido. El arca estaba en la casa de Obed-Edom, ahora lleva el arca a tu casa. Ahora saca por Nequi, por David Plata, por Bancolombia, manda para que veas el arca, cómo lo vas a hacer tocar para que se abra la puerta del arca y los tesoros que están adentro. Oye, no, esto no funciona así. Esto funciona en lo espiritual. En lo natural Dios sigue moviéndose. ¿Cómo? Dios honra al que le honra. Sencillo. ¿Qué es que Dios honre al que le honra? Que aquel que es fiel a Dios, como Obed-Edom, que aquel que coloca a Dios en primer lugar en su vida, que aquel que tiene claro que es mejor imitar a Dios, que es mejor obedecer a Dios, que escuchar las voces que entran para quedarse como invitados indeseables en nosotros. Por supuesto que Dios va a hacer un mover, va a traer un mover especial sobre esa persona. ¿A quién estamos permitiendo que llegue a nuestra casa? Satanás es sutil y hay que hablar de Satanás. ¿Por qué? Porque él apela a tu debilidad, a mi debilidad, a nuestra ansiedad, y va a tratar de mandarte un invitado de él a que se quede viviendo contigo. Mire, ayer hablaba
a mi esposa, estábamos hablando de un tema que es álgido para muchos, pero que hay que tocarlo. Germán, tú estás obligado a llevar a todos los hermanitos que están aquí hoy a su casa en la moto. No, no está obligado, así es. ¿Por qué? No puedo. Nos dijo que era por 2 días. Y ya va un mes. Por eso es que nosotros no podemos tomar decisiones de emociones, sino inspiradas por Dios. Porque lo que viene de Dios no te trae carga. Al hermano Oscar le está yendo bien. Hermano Oscar, ¿me puedo ir para tu casa? Mi hermanito, siquiera 15 días mientras yo nivelo aquí. Y pasan 6 meses y esperando a Oscar que yo me mueva.
Mire, hay cosas que suenan cómicas, pero son demasiado serias. Y cuando usted aprende a depender de Dios, entiende que no hay cosas que se puedan negociar. Porque hay gente que permitimos que viva bajo nuestro propio techo, que aunque sean de nuestra familia, aunque lleven nuestra sangre, aunque lleven nuestro apellido, terminan no siendo de bendición, sino de maldición. ¿Por qué? Porque usted tiene unos principios, usted tiene un estilo de vida. Mire, 30 años, vamos para 31 años de vivir con la hermana Debris Morales, de estar casados. Y ella no lo supera que yo deje los zapatos en la mitad. No supera que yo deje las chanclas a la entrada del cuarto. No supera, y soy su esposo. Ahora imagínate que llegue alguien de la calle y entonces por pena no poderle decir, oye, ven acá, tú por qué eres tan puerco que dejas el calzoncillo sucio ese guindado allí en la silla de comedor. No es lo mismo. Oye, pero eso, ¿sabes qué pasa? Cuando no estamos oyendo la voz de Dios, sino la voz de las emociones. Las emociones nos meten en líos. Usted tiene un invitado en la casa y tiene que pensar primero en la comida del invitado que la suya. Usted se conforma con arroz con queso sabroso y Coca-Cola, cosa rica. Pero al invitado, ¿qué vamos a hacerle al hermanito? ¿Qué le vamos a hacer a mi primo? ¿Qué le vamos a hacer a mi tía? ¿Qué le vamos a hacer a mi cuñado? A mí no me dé Coca-Cola porque a mí me gustan los jugos naturales sin azúcar. Pues te vas a fregar y te vas a convertir en adicto. No, pero eso era cuando no podía tomar Coca-Cola, ya puede. Ahora es cuando puede. No, lo que pasa es que una cosa es que usted invite a alguien y sabe que tiene una limitación, y otra cosa es que a usted le lleguen a imponer. Yo llegué de visita a una casa y ¿quieres jugo? Sí, por supuesto. Y me dieron un jugo que era un agua con un colorcito y sin azúcar. Y yo decía, Dios mío. Yo que estoy acostumbrado, mi esposa sabe que yo muero con la Coca-Cola. Y compro la Coca-Cola para mí. Y ella me dice, estoy a dieta, no voy a caer en la tentación de la Coca-Cola. Yo le pongo 2 días. Y ella hace su jugo y hace el jugo para los pelados y ahí me guarda la mía. Ahora imagínense que yo llego y tengo la visita que vino por 2 días y tiene 2 meses en la casa, y llego y voy a buscar mi gaseosa y no la encuentro porque la visita se la tomó. Llevamos eso al plano espiritual. Y le digo algo. Hay muchas cosas que nos podemos haber evitado por aprender a decir no. Sencillo. ¿A quién estamos invitando hoy a vivir con nosotros? Porque reflexionar con respecto a esto del arca de Obed-Edom nos debe llevar a meditar quién es el invitado que vive con nosotros hoy. Ningún invitado que llegue a la fuerza vendrá de Dios. Dios no forza. De hecho, el mismo Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él no llega a la fuerza. Y es tiempo de que nosotros reflexionemos a quién tenemos viviendo aquí, en esta casa. Es tiempo de perdonar, porque el rencor es un invitado indeseable en nuestra vida. Es tiempo de sanar el alma, porque la amargura es un invitado indeseable en nuestra vida.
Es tiempo de sanar el corazón, porque la envidia es un invitado indeseable en nuestra vida. Es tiempo de decirle al Espíritu Santo: necesito que seas mi invitado de lujo en esta casa. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies y oramos pidiéndole a nuestro Jesús que si quiere entrar a nuestra casa? ¿Qué tal si podemos reconocer que nos hemos equivocado al permitir situaciones, emociones, condiciones que llegaron abruptamente a nuestra vida y le dimos la entrada como si fuera un invitado que hoy nos está haciendo daño? Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia de Cristo venimos ante ti en esta hora, pidiéndote que envíes tu Espíritu Santo a esta casa que somos cada uno de nosotros. Pidiéndote en el nombre de Jesús que ese arca que representaba a Jesucristo, que hoy es el Espíritu Santo en nuestra vida, venga a morar en nuestro corazón, venga a transformar nuestro ser desde adentro hacia afuera. El arca ya no es un cajón de madera forrado de oro. El arca es la presencia viva de Cristo viviendo en nosotros. Y hoy te rogamos, Señor Jesús, que mirando aquellas palabras de Job, cuando digo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, que si no te hemos visto como tú deseabas que te viéramos, que si no te hemos oído como tú anhelabas que te oyéramos, que si no te hemos vivido como tú anhelabas que te viviéramos, nos puedas perdonar y nos permitas experimentar lo que es que tú vengas a vivir como invitado especial en nuestra vida. Perdónanos, amado Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por haberte fallado, por habernos distraído, por no haber creído que tú podías con todo en nuestra vida, por negociar muchas veces creyendo que depender del hombre puede ser una alternativa cuando es esclavitud. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo, porque en este momento delante de ti somos casas que necesitan que venga a vivir con nosotros. Eres el invitado especial en esta hora. Eres el mejor invitado que podemos recibir. Y aquí te abrimos el corazón en esta hora para decirte, Señor Jesús, ven y mora con nosotros. Y en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Y permite que esta enseñanza pueda edificar vidas y que pueda traer un contexto a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, en el cual podamos meditar en quién ha estado viviendo realmente en nuestra vida, en si tú has estado al control de nuestro corazón,
y en la necesidad que tenemos de rendirnos totalmente ante ti. Hoy te damos gracias por un día más de misericordia, por un día más de tu bondad, por un día más de tu gloria. En el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, y recibe la alabanza, la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Si Cristo no ha venido el miércoles, estamos transmitiendo una vez más por aquí.